Buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarles. Buenas tardes, Roberto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches.
Buenas Buenas noches, noches. sí, ya. Buenas noches. Bien, bueno, es un placer saludarles y vamos entonces a ponernos a trabajar en lo que nos compete hoy. Hoy vamos a comenzar, vamos a comenzar el módulo 2 y los módulos 2, 3 y 4 son módulos claves estratégicos en el proceso que estamos desarrollando, ¿verdad? El de la gestión del talento humano y desarrollo de competencias. Esta información ya la tienen alojada en la plataforma. Hoy vamos a ver el proceso. La próxima semana vamos a ver dentro del mismo módulo 2 las entrevistas conductuales por competencia. Es decir, nosotros hoy vamos a repasar cómo se debe llevar a cabo un subproceso de reclutamiento, selección y contratación. Pero dentro del proceso, dentro de cada subproceso hay algunas particularidades, especialmente en el subproceso de selección, es donde se lleva a cabo una serie de actividades para, acuérdense de la primera clase, para dar con el perfil idóneo. Esa es nuestra meta. Dar con el perfil idóneo que requiere esta organización donde estamos. Es decir, la de ustedes, ¿verdad? Que no tiene por qué parecerse a la otra. Entonces, para lograr ese cometido, ya no es suficiente lo que veníamos haciendo. De paso, lo venimos haciendo bien, vamos a decirlo así, pero tradicionalmente, pues seguíamos una línea básica. Y esa línea básica hay que cambiarla, ya les voy a explicar. Entonces, la próxima semana vamos a aterrizar este mismo proceso de incorporar personas a la organización que está conformado por el subproceso de reclutamiento, selección, contratación y planeación estratégica. Hoy lo vamos a repasar en más detalle, para entonces yo ahora poder definir qué voy a hacer o qué debo hacer para que esa cantidad de postulantes a la vacante que yo he publicado o yo ando buscando, me permita dar con características, con no solamente conocimientos y habilidades, sino también actitudes, juicios y valores para poderlo considerar como para decirlo así, el idóneo, ¿no? Entonces, ese tema se llama entrevistas conductuales por competencia. Bien, aparte de eso, aparte de la entrevista conductual por competencias, se pueden aplicar otro tipo de técnicas que tal vez no son muy comunes, como por ejemplo, aparte de la entrevista conductual por competencia, la grafología. La grafología es una técnica que se basa o toma o tiene como elemento principal el análisis de los rasgos de escritura de la persona que estamos analizando. Y esos trazos o esos rasgos de escritura me dicen a mí como grafólogo las tendencias de comportamiento que puede tener esa persona en un momento dado. No es, digamos, una radiografía exacta y fiel porque es mentira, pero sí me ayuda a tener tendencias de cómo se puede comportar esta persona bajo ciertas circunstancias. Por eso es que yo les dije a ustedes en la primera clase que a pesar de no formar parte del contenido, el tema de la inteligencia emocional yo lo voy a introducir en cualquier momento para que nosotros entonces podamos relacionar las emociones, los sentimientos con los comportamientos. Y eso ustedes se van a dar cuenta que, bueno, encaja perfectamente. Entonces ustedes van a decir, ahora ya sé por qué el señor o la señora, el chico o la chica actúa o actuó de tal manera. Entonces, pues eso lo vamos a engranar, ¿ok? Entonces, por eso, una técnica como la entrevista conductual por competencia
la grafología y le podemos sumar, el Assessment Center, lo que algunas personas llaman dramatización, también. Todas esas tres técnicas vienen a complementar todas las cosas que hacemos en el subproceso de selección. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en este módulo 2. Reclutamiento, selección, contratación, entrevistas conductuales, grafología y Assessment Center. ¿Para qué? Para buscar el perfil idóneo, el que encaje de la mejor manera, tal vez no de la manera perfecta, pero sí de la mejor manera en nuestra organización. Bien, entonces vamos a empezar. Entonces vamos al módulo 2, se llama reclutamiento, selección y contratación del talento humano. Y aquí lo que nos dice como objetivo principal, vamos a aplicar el ciclo o las técnicas de reclutamiento, selección y contratación de talento humano, siempre con una visión estratégica. No se olviden de eso. Acuérdense lo que decíamos en la primera clase. Recursos humanos es un área estratégica. Se le debe considerar un socio estratégico de la organización. ¿Por qué? Porque atiende el recurso más importante de las organizaciones, que es el talento humano. Es transversal porque está en toda la organización. Y además de eso, tiene, digamos, mucho valor que aportar con ese portafolio de productos y servicios que yo le he venido nombrando, ¿verdad? Bueno, perdón que estaba tomando un café. Bien, entonces, yo les digo a ustedes que este gráfico siempre se los iba a presentar. Entonces ahí tienen el subsistema número 1 de integración y ahí están los 4 subprocesos que vamos a trabajar. Entonces, pero antes de empezar, vamos a empezar por reclutamiento, ¿verdad? Eso es lo importante. Vamos a empezar por reclutamiento. Cuando en una organización privada o gubernamental es necesario contratar a alguien, entonces, pues alguien internamente busca contratar porque tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, hay varias necesidades o varias causales por las que yo debo incorporar personas a la organización. ¿Quién es ese yo? El área de recursos humanos. Entonces, las principales causales o elementos que nos llevan a contratar a alguien son: uno, es básico, cuando alguien renuncia. Alguien renunció, no logramos que se quedara, dejamos que se vaya y lo sustituimos. Entonces, esa es una causal. Vamos a llamarlo así, retiro voluntario. 2, cuando alguien es despedido, es decir, es desvinculado de la organización por las razones X, sustentadas con criterios, y la persona es separada. Esa es otra causal por la que yo tengo que ir a buscar al mercado a sustituir a este que acabo de sacar, ¿verdad? 3, cuando alguien está en esta posición y es promovido a otra posición. Entonces, él va a ocupar ahora la de arriba, pero esta se quedó vacía. Entonces, es posible que yo empiece a mover a la gente, pero siempre me va a quedar un huequito. Entonces, ahí tengo que contratar a alguien. Esa es la tercera, por promoción. Otra puede ser, la número 4, por crecimiento. Somos en el departamento 10 personas, pero el trabajo es tanto que el gerente considera que es necesario contratar una persona más. Entonces, cuando se dice por crecimiento de la organización, entonces yo también puedo contratar. Ese es el número 5. ¿Ok? Número 6, no todos lo hacen, son muy pocos, pero puede ser incluso temporal. Cuando una chica está en su proceso de pre y postnatal, entonces, como va a tomar su periodo de reposo, de descanso, entonces se contrata a alguien temporal. Esa es otra causal, ¿verdad? Otra causal es cuando alguien pasa el proceso de jubilación. Sabemos que en 6 meses
va a dejar la organización, se va a jubilar después de tantos años de trabajo y entonces necesitamos sustituir a esa persona. Y la número 8, pues 7, 8, que no la queremos, pero es algo normal, cuando alguien fallece. Estando en la organización, cuando alguien fallece, es triste, es doloroso, pero hay que sustituir, o hay que, o hay que cubrir esa vacante, ¿ok? No la estoy mostrando porque no quiero, ya voy a mostrar, Yesenia, ya voy a mostrar, solo que estoy ahorita en esta parte introductoria, pero gracias por el recordatorio. Entonces, ya tenemos las causales. O sea, ya sabemos cómo justificar contratar a alguien. Pero no se olviden, somos socio estratégico y quiero incorporar al perfil idóneo. Es decir, nosotros recursos humanos somos importantes porque somos los que resolvemos eso, pero no podemos resolver incorporando a cualquiera a la organización. Entonces, yo digo, ¿qué debo hacer yo para atraer a un excelente profesional, indistintamente del rol, el cargo? Vamos a llamarlo profesional o trabajador o talento humano. ¿Qué debo hacer yo para atraer realmente el mejor, el que encaje, el que nos ayude, el que nos resuelva, el que se identifique, el que aporte valor, pero también reciba valor de nosotros, el que tenga un pensamiento y una acción siempre de mejorar, el que le guste cooperar, el que se adapte fácilmente a trabajar en equipo, el que pueda escuchar un llamado de atención de su supervisor, el que le pueda decir con respeto a su supervisor, disculpe jefe, pero creo que aquí hay una equivocación, permítame explicarle, y utiliza un lenguaje asertivo, la comunicación asertiva. Ese es el que queremos, ¿verdad? Y eso no es un sueño, señores. Eso existe, esos trabajadores, esos profesionales, esos talentos andan por ahí, solo que muchas veces nosotros o no sabemos ubicarlo o no le damos lo que se merece. Y no me refiero exclusivamente a dinero, a salario alto. Hay muchas cosas tan importantes como el dinero. Entonces, lo primero que yo debo hacer es, para pues atraer al mejor, es saber en detalle qué debe hacer el que ocupe el puesto. Acuérdense, la persona se fue, se retiró, lo retiramos, lo promovimos, falleció, lo jubilamos, o sea, ya sabemos las causales. Pero yo, como recurso humano, yo quiero saber en detalle qué va a hacer. Entonces ahora yo voy a ubicar el descriptor del puesto o la descripción del cargo. Entonces, ¿cómo inicia el subproceso de reclutamiento? Entonces, ya lo habíamos dicho. Alguien, ¿quién es ese alguien? El gerente de línea tiene una necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El señor fulano o la señora fulana se retiró, lo retiramos, se jubiló. Necesito que esa vacante que está vacía ahorita se llene. Ah, ok. Eso lo recibe recursos humanos. Eso normalmente se le llama una requisición. Porque algunas organizaciones, a través de un formato especial, algunas hacen un correo electrónico, perdón, otras entran a una aplicación y registran su necesidad, otros simplemente hacen una llamada, o sea, eso depende de la cultura y los procesos de cada organización, ¿verdad? Entonces, pero cuando él solicite a recursos humanos, cuando él presente su necesidad, entonces recursos humanos recibe esa necesidad que se llama la requisición, o sea, un pedido, pues. Y lo tiene que recibir recursos humanos. ¿Quién más lo va a recibir, verdad? Entonces, ese gerente de recursos humanos recibe lo que le estoy diciendo, la requisición. Entonces ve y dice, requiero que se contrate a un, vamos a suponer, a un contador senior para que elabore
como analista contable senior. Y entonces aquí en la descripción del cargo están todas las actividades, tareas, responsabilidades, relaciones, requisitos de formación académica, requisitos de experiencia, requisitos de manejo de herramientas, procesos, métodos, normas, etcétera, etcétera, y sobre todo con quiénes se va a relacionar. Y esa descripción del cargo, como yo le decía en la primera clase, también debe tener el nombre del cargo y el objetivo del cargo. Eso es fundamental. Un descriptor de puesto o la descripción de un cargo no puede dejar por fuera ni el nombre del cargo, porque es un nombre oficial. Es oficial, eso no es, hoy lo llamo así, mañana así, es un nombre oficial. Y aparte de eso, el objetivo de el que va a trabajar en esa organización. Es decir, el objetivo de el que ocupe esa posición. El objetivo del que ocupe esa posición. Entonces, el descriptor del puesto no está asociado a una persona en particular. Está asociado al que en este momento ocupe la posición. Al que en este momento ocupe la posición. Por lo tanto, entonces el gerente de línea tiene que conocer bien qué es lo que va a buscar y por eso se apoya en el descriptor del puesto o la descripción del cargo, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, una vez hecho eso, el gerente de recursos humanos valida, y lo acabo de decir, con el descriptor del cargo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Etcétera, etcétera. Una vez que el gerente de recursos humanos o la persona que haya asignado tiene claridad de cuál es el perfil, porque él no busca una persona. Se supone que es obvio, ¿no? Buscamos una persona. Pero me interesa que la persona o los postulantes o los aspirantes estén lo más cerca posible del perfil que está en la descripción del cargo de esta empresa. Es por eso que es fundamental que tengamos la descripción de los cargos o los descriptores de puestos actualizados. Si no, corro el riesgo de buscar a alguien con una característica que no encaja en lo que realmente queremos. Una vez que ya el recurso humano tiene claro qué es lo que le está pidiendo el gerente de línea del departamento X, entonces él va, el gerente de recursos humanos, a analizar el método para seleccionar. Entonces, hay métodos internos, métodos externos o métodos mixtos. El método interno, la palabra lo dice, antes de ir al mercado laboral allá afuera en la calle, yo voy a buscar internamente a ver si alguien se quiere postular o si alguien tiene las competencias y le atrae moverse a ese puesto, porque eso no es obligado. Supongamos que yo estoy en el área de finanzas, pero yo también sé de contabilidad. Y entonces veo la vacante, caramba, analista senior de contabilidad. Y yo soy analista senior de finanzas. No, me siento bien, no me llama la atención, me quiero quedar. O simplemente quiero promoverme a esa posición, pero no tengo las competencias. Entonces, recursos humanos, cuando dice vamos a aplicar el método interno, es porque tiene procedimientos para invitar a los trabajadores de la organización que tengan ese perfil parecido al que anda buscando o lo más cerca y lo publica internamente. Es decir, yo puedo publicar la vacante internamente. Puedo enviar un correo electrónico masivo, puedo enviar un correo electrónico si tengo la base de datos actualizada de los perfiles. Entonces no se lo voy a enviar al departamento comercial, no lo voy a enviar al departamento de tecnología, no lo voy a enviar al departamento de atención al cliente, porque se supone que donde hay mayor afluencia de profesionales con ese perfil es en finanzas, contabilidad, auditoría, ¿verdad? Tesorería. Entonces,
si yo tengo la base de datos actualizada. Ahora bien, ese método interno tiene ventajas. Una ventaja de reclutar internamente es que le transmitimos a los trabajadores que en esta organización le damos oportunidad primero a los de casa. Y eso es muy bueno. Tómenlo en cuenta. Si ustedes están en un proceso y ustedes pueden invitar a participar, no significa que lo vamos a contratar. Le vamos a decir, postúlate internamente y vas a estar en el proceso. Un proceso transparente, pulcro, ético, equitativo, etc. También puedo publicarlo en la cartelera de los pasillos, etc. Esa es una ventaja, ¿verdad? La gente se siente valorada. Dos, puede ser mucho más económico, porque no tengo que ir al mercado externo a publicar nada. Tres, pudiese ser algo más rápido. Pudiese ser algo más rápido. Algunas desventajas que llaman algunos autores, lo llaman así, no me gusta usarlo, pero voy a hacer la referencia a los autores. No traen nada nuevo. ¿Por qué? Porque ya están adaptados a la cultura, que eso es positivo. Es decir, a ese trabajador interno yo no le tengo que vender la cultura, ni tengo que estarlo monitoreando porque se supone que conoce, valora, internalizó y pone en práctica la cultura organizacional, es decir, todo el marco filosófico, visión, valores, etc. Pero una desventaja es eso, que no traen nada nuevo. Y eso va a ser una decisión del gerente de línea si se quiere quedar con alguien interno. Una desventaja, bueno, ya le dije la desventaja, pero método externo. Entonces la ventaja del método externo, pero primero me voy al mercado externo, ¿verdad? La ventaja es que puedo atraer gente con nuevas ideas, con nuevos enfoques, con otro tipo de experiencia. Y eso puede ser útil. Así como hay una desventaja y es que no conocen la cultura y puede ser que no se adapten. Entonces ahí tengo una ventaja y desventaja. Y el mixto, que es cuando el Departamento de Recursos Humanos dentro de sus políticas dice, postulamos la vacante internamente y paralelamente la publicamos allá afuera. Todos van a competir en condiciones de igualdad. Entonces, esos serían los métodos de reclutamiento interno, externo y mixto. ¿Verdad? Entonces, vamos a suponer que nos vamos por el externo. Nos vamos por el externo y entonces yo decido, ¿verdad? Porque tengo una política. Bueno, aquí era la pregunta, ¿verdad? ¿La búsqueda es interna, sí o no? Supongamos que sí. Entonces el equipo de recursos humanos diseña el mensaje y lo publica por correo o cartelera de pasillo, lo que les acabo de decir. Mire, vamos a empezar internamente a buscar gente, vamos a enviar correos a estas áreas, vamos a publicarlo en la cartelera de pasillo, vamos a indicarle a todos los gerentes de línea que le pueden comunicar a sus colaboradores que están en el portal habilitado para postularse, los que consideren que tienen las competencias y está descrito toda los requerimientos. Eso es una forma fácil. Pero si la búsqueda no es interna, bueno, por lo tanto, es externa, ¿verdad? Entonces el equipo de recursos humanos diseña, supongamos que se va con la prensa escrita, que no deja de tener validez. El equipo de recursos humanos diseña el aviso de prensa para la búsqueda externa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese aviso, aquí comienza esa parte interesante de lo que queremos atraer. Entonces, ese aviso debería ser lo suficientemente viable, útil, llamativo, para que las personas cuando lo lean se interesen.
Entonces, hay una técnica que se basa en un acrónimo llamado AIDA. Es un nombre de mujer, pero no estamos hablando de una mujer, sino un acrónimo. Y AIDA aduce, perdón, a atención, interés, deseo y acción. ¿Qué significa eso? Que el aviso le debe generar una atención al lector. Por ejemplo, que tenga un tamaño adecuado, que tenga colores llamativos, que tenga unas frases interesantes. El interés es, por ejemplo, que hable de temas como empresa con planes de carrera, empresa con grandes oportunidades internas, o sea, algo que la persona diga, caramba, aquí pues hay oportunidades, ¿verdad? El deseo también va a estar relacionado con la llamativa que hagamos, como por ejemplo, contamos con un plan de desarrollo, un plan de capacitación, un plan de jubilación, tenemos sucursales fuera del país, o sea que eso denota que es una empresa sólida, pues, o debería. Y finalmente la acción es indicarle cómo hacer llegar su síntesis curricular a nuestra empresa. Lo recomendable, dirección de correo electrónico. No se recomienda ni dirección física ni número telefónico, porque la dirección física, eso van a abarrotar la oficina, y si hay el número telefónico, eso no va a parar de sonar, la gente preguntando que si lo van a llamar, que cuándo lo van a llamar, etc. Solución, correo electrónico. Entonces, ese acrónimo ahí de esa técnica nos ayuda a que nuestro aviso sea más efectivo. Hecho eso, ¿verdad? Entonces, solo me voy a cambiar acá porque no veo. Ok. Hecho eso, entonces, una vez que ya se publicó el aviso y pasaron N días, comienzan a llegar los currículos. Cuando uno dice, no, hasta aquí recibo currículum, entonces hay que reconocer, señores, que ahí termina el subproceso de reclutamiento. ¿Qué podemos concluir? ¿Dónde inicia el reclutamiento? Con una necesidad. ¿De quién? Del gerente de línea. ¿Dónde termina? Termina con la recepción de los currículos. Inicia con una necesidad y termina con la recepción de los currículos. Cuando yo tengo todos los currículos, bueno, en teoría los tengo en la computadora, ¿verdad? En el correo, pero vamos a suponer que todavía usamos el papel y lo validamos por el papel. Entonces tengo aquí todo el cerro de currículos. Se dice que ahí termina el reclutamiento. Entonces ya terminamos reclutamiento. Ahora, no olvidemos que este asterisco que está aquí arriba, donde dice el gerente de línea presentó una necesidad, ahí están lo que hemos llamado las causales. Retiro voluntario, desvinculación, crecimiento de la organización, proyección, jubilación, etcétera. Ahí están todos. Entonces, esto es reclutamiento, pero no olvidemos algo. Nosotros dijimos al principio que esto le tenemos que dar un sentido estratégico. Entonces, el primer elemento estratégico que yo apliqué fue apoyarme en la descripción del cargo, el descriptor del puesto, pero para estar claro cuál es el perfil que andamos buscando y poder hacer un diseño con la técnica AIDA, es el segundo elemento estratégico, que sea llamativo. O sea, que la persona diga, es que aquí está bien claro lo que están pidiendo. Aquí dice que conozca de esto, que tenga experiencia en esto, o sea, lo deja bien claro. Si yo coloco un aviso muy ambiguo, muy abierto, y me va a llegar de todo, no me van a llegar 100 currículos, me van a llegar 200, 300. Entonces, acuérdense que reclutar, seleccionar y contratar, incurrimos en tiempo, recursos, presupuesto, materiales. Entonces no es tan barato, por decirlo así, desarrollar este proceso. Ok, entonces ya yo tengo aquí mis 100 currículos. No perdamos esa idea. Me quedé con 100 currículos. Entonces, ¿ahora qué viene? Ahora viene el subproceso de selección. Yo no le he dado respuesta a mi cliente. Él me dijo hace 3 días
necesito que me contrates a un contador senior para ocupar el cargo de analista senior. Yo agarré la descripción del cargo, comprendí exactamente el perfil, preparé mi anuncio, utilicé la técnica, el método externo, apliqué la técnica AIDA, publiqué, llegaron los currículos y ya no llega más nada, cerré. Ahora voy a seleccionar. Y aquí es clave y le voy a explicar algo. Normalmente, cuando nosotros, como aspirantes a una posición o como reclutadores de talento humano, digamos que el arma principal que se utiliza es la síntesis curricular. Y ustedes saben muy bien que una síntesis curricular, la palabra lo dice, una síntesis. Entonces hay personas que le cuesta dejar de colocar datos, como por ejemplo, si uno está buscando un trabajo, una posición, y es profesional, ¿para qué yo voy a colocar dónde estudié kinder, dónde estudié, en qué escuela estudié, en qué liceo? Se supone que si soy un profesional y estoy optando a una posición profesional, todo eso lo voy a obviar. Inicio, formación académica, la universidad, la carrera, fecha de inicio, fecha de graduación o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, es importante que como reclutadores, porque ahorita nosotros estamos haciendo el análisis como reclutadores, ¿verdad? Como reclutadores, nosotros reconozcamos que el currículum, pues, tiene adornos. Y eso no es malo. O sea, nadie va a tener un currículum feo, horrible, con mala ortografía, manchado, o sea, porque es tu carta de presentación. Sin embargo, hay que aprender también a ver esos detalles y eso lo vamos a ver en la entrevista conductual, porque como hay un dicho que dice que el papel lo aguanta todo, pues ahí está el currículum y dice todo esto, perfecto, pero en algún momento me voy a entrevistar con esta persona, ¿verdad? En algún momento posiblemente lo voy a ver trabajar. Entonces, todo eso lo vamos a ir superando. Entonces, lo que les quiero decir del currículum es que nosotros, nuestra arma de presentación, nuestro carnet de presentación es el currículum. Entonces, ese currículum, como reclutadores, nos debería interesar. Por ejemplo, que cuando la persona dice, bueno, yo tengo 10 años de experiencia y en esos 10 años he trabajado en 3 empresas. En la primera trabajé 2 años, en la segunda trabajé 4 años y en la última trabajé 4 años. Esos son mis 10 años de experiencia. Entonces, uno ve muchas veces que la persona coloca una cantidad de información sobre la posición que no me dicen nada. Le doy este dato. Cuando uno va en su currículum a colocar una reseña fui analista contable en la empresa XYZ, entonces es mejor decir, en mi rol de tal, logré tanto individual como en equipo, aportar, mejorar, actualizar tales y tales cosas. Y eso significó tales y tales elementos valorativos para la empresa. Eso en 3, 4 líneas se dice. Hay personas que dicen, no, yo tenía mi cargo sin 200 personas y esto. Eso es mentira. Mira, hay un estudio comprobado varias veces que dice que una persona, efectivamente, una persona, llamémoslo supervisor, gerente, director, una persona supervisa efectivamente máximo 8 personas, máximo 8. De ahí en adelante, le pierde, digamos, la secuencia completa. Entonces, cuando yo veo esos currículos y dice, no, yo tenía a mi cargo 80 personas, uno dice, ¿cómo coordinaba 80? O sea, ¿qué hacía? ¿Qué no hacía? Entonces, es mejor decir, el equipo que conformaba la gerencia o el departamento que yo dirigía o yo liderizaba o yo lideraba, estaba conformado por 80 personas, entre operativos, administrativos y profesionales. Tenía un equipo, digamos, de primera mano de 5 o 6 personas
y con ellos pues me colaboraban para gestionar a los demás. Uno dice, así sí te la compro. Entonces, por eso es que la entrevista es fundamental, porque el papel tiene mucho. Ok, entonces, selección, que es lo que vamos a ver ahorita, porque ya cerramos reclutamiento. Selección, debe estar claro qué es lo que quiere seleccionar. Bueno, yo quiero seleccionar al idóneo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo? Aquí vamos a ver el cómo. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Inicia su proceso de selección con la tamización. Bueno, esa palabra la coloqué porque la aprendí aquí en El Salvador. En mi país tamizar es otra cosa, pero comprendí que tamizar es, por ejemplo, aquí tengo los 100 currículum, ¿verdad? Y yo sé que estoy buscando un profesional en el área de contabilidad o de finanzas que funja como contador senior, ¿verdad? O que sea contador y que tenga nivel senior para ocupar el cargo de analista senior. Entonces, tamizar es que yo veo rápidamente, bueno, tal vez no rápidamente, pero veo si la formación y experiencia guardan relación considerable con la posición. Entonces, ¿qué hago? Este sí guarda, este no guarda, este sí, este no, este sí. Entonces, al final tamizo los que no guardan relación y los que sí guardan. Supongamos que de los 100, 20 realmente me llamaron la atención con mis criterios sustentados y valorando pues la posición requerida. Digo, entonces voy a seleccionar, voy a trabajar con 20, ¿verdad? Entonces, esos 20, ¿verdad? Lo primero que se debe hacer como el segundo filtro, porque ¿cuál fue mi primer filtro? La tamización. Segundo filtro, lo que se llama, algunos lo llaman entrevistas iniciales, otros lo llaman entrevistas preliminares. E incluso hay entrevistas que hoy en día se hacen preliminares, me parece muy válido hacerlas por videoconferencia o simplemente creo un instrumento de diagnóstico, le envío el enlace a la persona para que responda 3, 4, 5 preguntas. ¿Por qué se hace una entrevista preliminar? Porque yo necesito trabajar con menos de 20. No es fácil tener a 20 personas candidatas. Entonces, yo quiero tratar de llegar a 5, 4, 5, lo más que yo pueda, o lo menos que pueda. Entonces, en una entrevista preliminar o una entrevista inicial, eso lo vamos a ver el próximo sábado, pero solo lo voy a adelantar ahorita, se deben hacer preguntas claves. ¿Por qué preguntas claves? ¿Qué se busca con preguntas claves? Saber si sigue o no en el proceso. Así de sencillo. Entonces, una pregunta clave es, ¿cuál es su aspiración salarial? ¿Por qué yo le hago esa pregunta? Porque yo como reclutador ya yo sé cuánto es el presupuesto de esta vacante analista senior de contabilidad que yo ando buscando. Entonces, cuando yo le pregunto, vamos a suponer que, no sé, voy a poner un número mágico, $1,500 se le está pagando al analista contable senior en esta empresa. Entonces, cuando le preguntamos a uno de los candidatos, ¿cuál es su Estoy en aspiración? clase. Y me dice $2,000, pero yo veo el perfil de la persona y me parece que es muy bueno. Yo tengo que hacer un análisis breve y decir, mira, porque de repente la política es que yo no le diga cuánto pagamos y yo lo puedo manejar perfectamente sin decirle. Yo le puedo decir, mira, tu perfil me parece bastante asertivo con relación a la vacante. Tu aspiración está no por encima, está muy por encima de lo que tiene presupuestado. Nosotros acá tenemos, evidentemente, un programa de beneficios económicos, no económicos e incentivos, tanto para el trabajador y en algunos casos extensible a su grupo familiar. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú estarías dispuesto a continuar en el proceso sabiendo que esa aspiración tuya no se va a alcanzar de manera monetaria directa, sino que tal vez con los beneficios e incentivos que tenemos, que son A, B, C, D y E, se te equiparan? No, que es que eso es lo que yo gano. No hay ningún problema fuera del proceso.
¿Cómo logro yo esto? Porque en la entrevista yo le voy a preguntar, si estás trabajando, háblame acerca de los beneficios e incentivos que tienes actualmente en esa organización. Porque ustedes saben que hay personas que están trabajando, quieren cambiar y se postulan. Aquí también hay una pregunta clave cuando la persona está trabajando y se está postulando. Y yo le hago esta pregunta. A ver, no sé, Sofía, Rina, José Maximiliano. Si tú, por ejemplo, quedase seleccionado como el aspirante con más cercanía al perfil y te hacemos una oferta de trabajo, y tú, tanto en lo económico como en la parte, digamos, de actividades laborales, tú estás conforme, estás satisfecho, y yo te diría, mira, pero hoy es, no sé, tienes que empezar el martes 8. ¿Qué podemos hacer? Si esa persona me dice, bueno, mire, no hay ningún problema, yo renuncio el lunes. Si yo vengo el lunes y firmamos el contrato, yo renuncio el lunes. Yo no lo contrato. ¿Por qué no lo contrato? Porque me está demostrando que es irresponsable. Porque puede ser que yo tenga muchos problemas actualmente en mi trabajo y por eso ando buscando colocarme en otra organización. Pero uno debe ser agradecido. Esa empresa me contrató hace tiempo. Tal vez al principio todo fluía bien. En el camino tal vez se distorsionaron las cosas. Entonces lo mínimo que yo debería hacer por mi profesionalismo y mi ética es decirle, mire, sí, yo no aguanto estar ahí, pero yo no me quiero ir y dejar las puertas cerradas. Yo me tengo que ir como un profesional. Si ustedes yo firmo con ustedes, yo le voy a hablar a mi jefe y le voy a decir, voy a renunciar. Y lo mínimo que yo le voy a decir a él, mire, me voy a quedar 2 semanas. Si usted considera que hay alguien al que yo pueda entrenar, ¿verdad? Si hay alguien al que yo pueda entrenar, perfecto, yo me quedo 2 semanas porque no quiero irme y dejarle hecho esto un desastre, aunque mi puesto está organizado. Ahora, si el jefe me dice, no, vete, no te quiero, pues es distinto, ¿verdad? Entonces, cuando a mí en una entrevista me dice, mire, si usted quiere, yo empiezo mañana. Y yo le pregunto, ¿y cómo vamos a hacer ya? No, yo rápidamente renuncio y me voy. Eso me denota a mí, que la persona, pues, no es responsable y eso para mí es un filtro, ¿no? Entonces, supongamos que después de ese filtro inicial, supongamos yo me quedé con 5, ¿verdad? Con 5 personas, ya es más manejable. Entonces, ¿verdad? Se planificaron, se ejecutaron las entrevistas iniciales y ahora, bueno, esto lo vamos a ver en profundidad en la entrevista conductual. Solamente le adelanto algunas cosas. Se busca conocer qué tan apto está el aspirante para la posición que está vacante, ver cómo es su actitud, su comportamiento. Esto de renunciar inmediato es un comportamiento asociado a una actitud que me dice a mí que la responsabilidad algo le está fallando, ¿verdad? Hacer unas preguntas claves como, por ejemplo, lo que dice el currículum versus lo que me está diciendo en la entrevista. Reconocer que en las entrevistas no se deben hacer preguntas, digamos, que pueda sentirse como afectado o discriminado. Y si vamos a hacer preguntas que tengan que ver con temas como, por ejemplo, hijos, embarazo, primero hacerle saber por qué hago esta pregunta, que no tiene ningún elemento discriminatorio, sino que dentro de la organización hay unas políticas referidas a ayuda hacia los hijos de los trabajadores. Entonces, por eso te estoy preguntando si tienes hijos, si estás embarazada, si te piensas embarazar, porque el programa de nosotros incluye mucha ayuda de eso. Es distinto, ¿verdad? Y como dice ella, analizar qué tan dispuesto está para hacer o llevar a cabo las funciones que la compañía demanda. Entonces, supongamos que ya cerré la entrevista, entonces ahora vienen las pruebas. Fíjense, de 100 llegué a 20. De 20 me quedé con 5. Entonces, con estos 5 voy a hacer ya la parte de medir sus competencias. Entonces, ¿qué se pueden hacer? Ya eso depende de la empresa. Pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades,
pruebas psicométricas. Hay algunas organizaciones en El Salvador, porque en El Salvador es permitido todavía, al menos hasta donde se permite el polígrafo. Recuérdense que el polígrafo no es un mecanismo mecánico, eléctrico, electrónico que determina si dices la verdad o no. Eso no es el polígrafo. El polígrafo lo que determina es el nivel de emoción, y no la emoción, sino el nivel de emoción. O sea, si subieron o no tus latidos del corazón, si aumentó la respiración o no, cuando se te formula una pregunta. Pero ya voy a responderte, Elisa, pero el polígrafo no es que dice si dijiste o no la verdad. ¿Ok? Las entrevistas conductuales que les hablé, y la vamos a trabajar, si es que la semana que viene, el Assessment Center y las técnicas de grafología. Entonces, cada empresa define sus técnicas a aplicar, ¿verdad? Solamente me voy a detener aquí que Elizabeth está comentando. A ver, significa que la empresa debe saber que aunque requiera contratar de inmediato, en caso de que el perfil lo cumpla, alguien que actualmente está trabajando deberá dejar un margen de tiempo para que la persona renuncie. Bueno, fíjate, la respuesta es la misma, Elizabeth y colegas. Acuérdense que estamos buscando al idóneo, y uno de los temas de la idoneidad no es solamente los conocimientos y las habilidades, sino también la actitud. Entonces, puede ser que yo tenga la necesidad imperiosa de que lo antes posible comience, pero yo tengo que probar a esa persona. Si esa persona me dice, bueno, mire, yo voy a hablar con mi jefe y le voy a decir que yo voy a renunciar, que yo no me voy a ir tampoco así, que yo estoy dispuesto a quedarme unos días, no le voy a decir cuánto, para dejarle todo en orden, que de paso esté en orden. Y si él quiere una persona que yo lo entrene en algunas cosas muy particulares, pues yo me puedo quedar una semana. O sea, puedo bajarlo de 2 a 1, pero lo que andamos buscando es la actitud de la persona. Porque si la persona te dice, mire, si usted quiere, yo mañana me vengo a trabajar para acá, uno dice, ¿y si me lo hace a mí en el futuro? Si en el futuro consigue una mejor oportunidad y un viernes a las 4:45 me renuncia y se va y me deja todo esto hecho un desastre. Entonces, eso es lo que yo quiero medir, ¿verdad? No sé si me están escuchando. Sí. Sí, sí. Sí. Y Pero Osiris, ¿tú me es escuchas? como que los compañeros no cierran el micrófono y por ahí hay alguna interrupción. Yo creo que Voy a si ver todos entonces ponemos aquí. atención a que esté cerrado, ¿verdad? Sí, Gracias. aquí voy a, no, gracias a usted. Voy a cerrar por aquí uno que algunas veces se les olvida. Yo sé que no es así intencional. Bueno, sí. Entonces les decía, a la pregunta que hacía Elizabeth, eh, porque es posible que yo lo necesite urgente, pero yo también quiero medir la responsabilidad de esa persona, porque tal vez me dice, mire, yo me voy de esa empresa solo por una razón, porque no tienen la capacidad de aumentar. Pero es una empresa estable, hay un buen equipo, pero mi necesidad económica me lleva a que no puedo seguir ahí, que tengo que buscar otra frontera. Entonces, yo no me puedo ir así sin agradecimiento. Pues entonces, lo mínimo que yo puedo hacer por mi supervisor es decirle, mire, jefe, al menos una semana me voy a quedar, voy a dejarle todo al día, puedo entrenar a alguien, si quiere a 2, entreno a 2. Si estoy ya en otro lugar y usted necesita, me quiere llamar, llámeme, yo con todo gusto le daré orientación. Eso es lo que andamos buscando, porque eso me dice, dentro de muchas cosas, que tiene una orientación de responsabilidad, de valoración, de agradecimiento. Y eso es muy bonito porque uno dice, caramba, yo quiero meter aquí a la organización, incorporar a alguien que no sea solamente conocimientos y habilidades y destreza. Yo también quiero gente que sepa valorar a la organización. Y una persona como esa, parece mentira, las estadísticas dicen que rápidamente se adapta a la cultura, evidentemente si la cultura es consona con lo que está escrito, como por ejemplo los valores, ¿verdad? Eso sería así. No sé, Elizabeth, si eso
aclara tu comentario. Sí, definitivamente. Gracias. Bueno, excelente, gracias a ti. Ok, ¿qué sigue acá? Se define la terna. Entonces, la terna viene a ser en El Salvador, o así lo aprendí yo acá, que son los 3 candidatos con el mejor perfil y que han salido de la mejor manera en todo el proceso de selección, en todas las pruebas. Entonces, esa terna no es solamente que yo agarro y digo, mire, señor gerente de línea de contabilidad, usted que me pidió hace tanto tiempo la persona a contratar, no, se prepara un informe, se describe lo que se hizo, las pruebas que se aplicaron, los resultados que obtuvieron estas 3 personas y entonces Recursos Humanos da su opinión y dice, bueno, mira, no sé, tal persona está en el primer puesto, tal en el segundo y tal en el tercero. La diferencia son tantos %, pero son los 3 mejores evaluados. Entonces, el gerente de línea es la persona que va a decidir. E incluso él puede decir, yo los quiero entrevistar a los 3 para tener también una percepción. Ahora, les voy a dar una recomendación para que ustedes se las den a sus gerentes de línea. Cosas que no se deben hacer con los 3 aspirantes mejor posicionados. Supongamos que entonces, pues, él le dice, bueno, mira, yo los voy a entrevistar el lunes a los 3. Ponme uno a las 9, otro a las 10 y otro a las 11. Total, yo voy a estar como 20 minutos, pero pónmelos en esa hora. Llámalos a ver si tienen chance ese día y en ese horario. Se planifica y se les llama. Y así. Algo que le debe decir Recursos Humanos a su gerente de línea, porque acuérdense que somos asesores transversales, es cómo llevar a cabo esa entrevista. Ejemplo, no puede ser una entrevista que dirija el gerente de línea tipo examen. No, porque se supone que ya en las pruebas que hicimos, conocimientos, habilidades, destrezas psicométricas, polígrafos, conductuales, todo eso, la persona la superó. Y se lo voy a decir por un ejemplo que tuve. Yo estaba en un proceso de reclutamiento, selección y contratación y se le entregó la terna al gerente de línea y él me pidió que me quedara con los candidatos. Y le dije, está bien, me dijo, va a ser rápido, está bien. Y entonces era precisamente un cargo de contabilidad. Y entonces yo me quedé sorprendido cuando él le comenzó a preguntar a uno de los aspirantes, específicamente al que estaba en la primera posición, le preguntó, ¿cuáles son los pasos para crear un balance general? ¿Qué aspectos se toman en cuenta para analizar un balance de comprobación? ¿Para qué sirve un estado de resultados? ¿Qué no debería tener un informe financiero? Entonces, el señor, bueno, un señor joven, pues 38, 40 años joven, le dijo, mire amigo, con todo el respeto que usted se merece, usted me está haciendo un examen. Y yo acabo de, días atrás, presentar una serie de pruebas, entre ellas referidas a la competencia, la parte contable. Yo creo que no es lo que se debe hacer. Entonces, el gerente se sintió incómodo. Yo le dije, vamos a terminar la reunión, espera allá afuera ahorita. Y yo le expliqué, yo le dije, mira, le estás haciendo un examen. Y él vino acá exclusivamente para que tú le dijeras, mire, usted está entre los 3 primeros candidatos. Usted es uno de ellos. Esta empresa requiere que hagamos esto, que mejoremos acá, mejoremos allá. Usted, ya te doy la palabra, Tatiana. ¿Usted cómo cree que nos puede ayudar? O sea, ¿qué idea fresca usted nos pudiera dar? ¿Usted le ha tocado vivir algo así? Eso es distinto, ¿verdad? Pero le hizo un examen. Entonces, el gerente comprendió y me dijo, tienes razón. Tal vez yo no lo hice con mala intención. Yo le dije, entonces si quiere vamos a mandarlo a pasar para que él no se sienta excluido. Entró y le dijeron, mire, de verdad le pido disculpas, no fue una intención llevar a cabo un interrogatorio técnico,
de conocimiento. Es solo decirle pues que usted está entre los aspirantes con más oportunidades y ya lo que nos queda es entre hoy y mañana decidir y lo vamos a llamar si la decisión es positiva o negativa para que usted sepa. Y le dijo, y quiero que sepa que este pequeño incidente no va a afectar de modo negativo. Si usted es el candidato, pues a usted lo vamos a hacer la oferta. Y al final quedó, porque era el mejor. Entonces, es fundamental que cuando el gerente de línea, que tiene todo el derecho de conocer a los aspirantes que van a trabajar con él converse con ellos, pero no le haga un examen, porque ya se le hizo. ¿Okay? Le voy a dar la palabra acá que me pidió Tatiana, creo que fue la que me pidió la palabra. Adelante. Hola, hola. Fue un Hola. accidente, lo siento, lo siento. Ah, no, no hay problema, tranquila. Muchas gracias. No hay problema. Ok, entonces, bueno, una vez que hacemos esa entrevista, ¿verdad? El gerente de línea hace las respectivas valoraciones. Se supone que se entrevistó por separado con los tres, ¿verdad? Y entonces le va a decir a recursos humanos a quién quiere él que se le haga la oferta. Por eso es que el que decide es el gerente de línea y no el gerente de recursos humanos. Entonces, una vez, pues que ya se ha decidido quién es, el gerente de línea, perdón, el gerente de recursos humanos se entrevista con el candidato y entonces pasamos a la fase 3, que sería la parte de contratación. Entonces, ¿qué se hace acá? Bueno, se presenta una oferta económica que no es solamente el sueldo, sino también todos los beneficios beneficios económicos, no económicos, incentivos y todos los beneficios en general que ofrece esta organización, pero también se le hace hincapié en la parte, en la oferta económica y de servicios, y qué va a hacer, cómo lo va a hacer, o sea, se le da una pequeña inducción de hasta dónde llega esa posición, ¿verdad? Hecho eso, entonces, la pregunta es si el candidato acepta la oferta, sí o no. Porque muchas veces la oferta no es rechazada por el plano económico, sino que, por ejemplo, se le dice tiene que viajar y entonces dice, caramba, mire, pero es que yo no puedo, o sea, yo no puedo dormir fuera de mi casa porque tengo tantos niños, yo soy el que los lleva a la guardería, al colegio, mi esposa no maneja o no puede, qué sé yo. Entonces, eso puede ser, hay muchas causales. Por eso es que yo digo, como hace un instante les comenté, presentarle la oferta económica y la oferta de servicio. Por ejemplo, usted va a tener que conducir un vehículo de la institución o usted va a tener que por lo menos una vez cada 3 meses, o sea, una vez trimestralmente, visitar la sucursal que está en Costa Rica y eso es, por ejemplo, 3 días o 4 días de viaje. Usted puede ausentarse de su casa, usted no tiene inconveniente en viajar. Por eso hay que dejar claro todo lo que va a hacer, ¿ok? Bueno, si dice que no, se le informa al gerente de línea para hacerle la oferta al número 2. Y si el número 2 dice que no, hacerle la oferta al que quedó en tercer lugar. Y si el que quedó en tercer lugar dice que no, entonces analizar las causas por las cuales no están aceptando y definir otra vez si arrancamos nuevamente el proceso. Porque les voy a decir algo. Esos 100 currículos que llegaron, supongamos que somos organizados y los guardamos en una base de datos. Entonces, eso de que veamos ahí a quién podemos, se supone que ya los descartamos. ¿Para qué voy a buscar ahí para esa posición? Porque puede ser que sirva para otro. ¿Para qué voy a buscar ahí si esos ya fueron descartados? Entonces, por eso es la pregunta. Volvemos a iniciar el proceso, redefinimos el aviso de prensa a través de AIDA, ubicamos otra fuente de reclutamiento, cambiamos la perspectiva o el panorama de la descripción del puesto, es decir, redefinimos el paquete salarial, cambiamos condiciones, o sea, todo eso hay que verlo, porque si no hago eso voy a caer otra vez, corro el riesgo de volver a hacer todo y que me digan no. ¿Ok? Entonces, pero si dice que sí, entonces, bueno, viene la parte ya logística, se firman todos los documentos,
se define la fecha de ingreso, si va a usar uniforme, se tramitan los uniformes, el carnet, como se le llama aquí, el carnet de identificación. Si va, evidentemente debería tener una computadora, se le tramitan sus claves de acceso, sus usuarios, sus niveles de acceso, todo eso, y entonces se le define la fecha de ingreso. Toda esa información se documenta en el macroproceso número 6. Acuérdense, el número 6 es auditoría de recursos humanos. Y bueno, eso evidentemente queda en la base de datos y se preparan los indicadores. ¿Qué significa preparar los indicadores? Ustedes saben, y eso lo vamos a ver más adelante en detalle, que recursos humanos también es medido por su gestión. Y uno de los elementos que se mide es, por ejemplo, el tiempo promedio de contratación. Índice de rotación de las personas, es decir, la gente que entra, se va, renuncia, etc. Porcentaje de capacitaciones efectuadas versus lo planificado. Porcentaje de talento humano que pone en práctica las nuevas competencias. Y hay otros que vamos a ver. Entonces, es interesante, por ejemplo, en este proceso de ubicar un analista contable senior, determinar el tiempo promedio que tomó. Porque acuérdense algo, no hay un tiempo específico. Para yo decir tal cargo o tal posición, yo en tantos días o en tantas semanas lo cierro el proceso. No, eso es relativo. No es igual, bueno, para empezar, ustedes saben, todo cargo es importante, todo trabajo, ¿verdad? Pero si a usted le dice, mira, necesito que me consigas a 2 personas. Ah, sí, ¿cuáles son? Necesito que me consigas una secretaria que conozca Office, Word, Excel, buena presencia, que tenga buena dicción, ortografía, redacción. Ah, ok. Eso no debería ser tan complicado. No digo que es lo más fácil del mundo, pero no debería ser complicado. Pero cuando yo le pregunto, ¿y cuál es la segunda posición? Quiero que me ubiques a un vulcanólogo que tenga experticia en tsunami y que maneje los aparatos o los equipos tales y cuales. Y dice, entonces compáralo con la secretaria. ¿A cuál vas a buscar primero? Por eso es que no hay un tiempo específico. Se dice tiempo promedio. Y el tiempo promedio se va obteniendo producto de la experiencia de ir reclutando, contratando. Para, entonces, si mira, una posición así, el tiempo promedio es tal, pero no hay un tiempo fijo específico que uno diga, es que está comprobado que ese es el tiempo. Vamos a darle la palabra a Sofía, que levantó la mano. Sí, buenas noches. Tenía una consulta acerca de todo el proceso que se debe realizar. Me queda claro que sí se debe llevar un orden y todo esto lleva un tiempo, ¿verdad? Pero cuando a nosotros nos solicitan asistir a ferias de empleos, ¿cómo debe de ser ese proceso? Bueno, fíjate, muy interesante, porque cuando hablábamos de reclutamiento, yo les hablaba del método interno, externo y mixto. No les introduje porque lo voy a hacer luego, pero vamos a introducirlo ahorita a manera inicial, que es la técnica. Entonces tú dices, ¿qué técnica voy a utilizar para reclutar? Entonces nosotros en el ejemplo seleccionamos aviso de prensa, pero yo puedo utilizar redes sociales, puedo utilizar LinkedIn como un portal de profesionales, puedo ubicar una feria de empleo, puedo ubicar escuelas de negocio de las universidades, puedo utilizar lo que se llama la referencia o el boca a boca, ¿no? Que uno le dice a alguien, mira, si conoces así, este es el perfil. Entonces, y evidentemente, todas estas páginas que ya han ido modificándose, donde la gente, pues, registraba su currículum, su síntesis curricular, y entonces esta empresa, la administradora, publicaba las vacantes, se postulaban, entonces les llegaba la información a las empresas. Entonces, esas son técnicas de selección. ¿Qué haces allí? Rescatas, recibes, recopilas información. Dicho de otra manera, recopilas aspirantes. Entonces,
lo más normal que en las ferias de empleo es que la gente de repente dice, mira, yo tengo aquí un currículum, me traje 10 copias, las voy a entregar. De repente alguien dice, se me acabaron las copias, pero aquí en este stand es de la empresa tal, y entonces yo debo tener rápidamente ahí la facilidad de decir, ok, dígame su nombre completo, su número de contacto, su correo electrónico y digamos, su profesión o sus áreas de experticia, ¿verdad? Y nos gustaría que a esta dirección de correo que le estamos dando nos envíe su síntesis curricular, pero queremos tener aquí en la base de datos nuestra, sus datos. Pero para que usted entre en el formato completo, envíe el currículum, así como lo pudo haber traído. Entonces ahí yo estoy rescatando. Cuando yo rescato todos esos currículums, imagínense que es cuando yo le decía, llegaron 100 currículums. Ahí termina reclutamiento, ¿verdad? Inicia con una necesidad, termina con la recepción de los currículos. Entonces te dicen, estuvimos en una feria de empleo, por ejemplo, sábado y domingo. Bueno, 200 personas trajeron currículum, tomamos nota. Ok, ahora esto vamos a clasificarlo, ¿verdad? Bueno, tengo gente de ingeniería, estudiantes, operativos, profesionales con experiencia, profesionales de alto nivel, personal estudiante que puede servir de pasantía. Entonces, yo los categorizo, ¿verdad? Entonces, ahora ya estoy ahí creando la primera parte de mi base de datos. Se supone que lo ideal es, en la actualidad, que eso me llegue de manera electrónica para yo entonces poder trasladarlo a mi base de datos. Si lo tengo en físico, no todas las empresas manejan estos sistemas de escaneo automático con un formato especial que queda en la base de datos manejable, o sea, tipo Excel, tipo Word. Entonces, pero yo ahí entonces yo tengo que reconocer que yo puedo tener una base de datos física y una base de datos electrónica. Pero en la feria de empleo, ahí no contratamos a nadie, ahí lo que hacemos es captar y que nos conozcan. Entonces, por eso es que tenemos ahí en el stand que dice la empresa tal, misión, visión, valores, e incluso tenemos material POP que le damos, folletos, revistas, etcétera, porque queremos que la gente nos conozca y se entusiasme en postularse. Entonces, pero eso es un proceso de recepción, que sería el equivalente a que lleguen todos los currículos. Pero funciona porque no voy a estar haciendo ferias de empleo todos los días. Entonces, en la fecha que esté la feria de empleo, voy a tratar de captar la mayor cantidad de currículos. Por eso les digo, hay personas que van a la feria de empleo y nada, ni un bolígrafo lleva. Entonces, a uno dice, bueno, me dice que es contador, el área de contabilidad de nosotros está creciendo. Bueno, entonces déjame tomar sus datos. Darle una tarjeta, pedirle un folleto, escriba acá, y envíenos el currículum. E incluso hasta muchas veces le escribimos nosotros y le decimos, mire, usted estuvo en la feria, usted nos dijo que era del área tal, nos gustaría, nuestra área está creciendo en contabilidad, si le interesa hacernos llegar el currículum. Hasta ahí, pues si no lo envía ya no se puede hacer nada, ¿ok? Ok, yo, bueno, lo que pienso es que, bueno, creo que una feria de empleo sería bien aplicarla cuando se necesiten a varios candidatos para varios puestos. Supongo, para no hacer, o sea, para no hacer el evento solo para un puesto, creo que sería mejor. No, estamos de acuerdo, sí. O sea, para varios y que además tú quieras alimentar o incrementar tu base de datos. O sea, ahí sí se justifica, claro. Por eso decíamos, no es que todos los días vamos a estar en una feria de empleo. Tal vez recogiste 200 currículos en la feria de empleo y apenas tienes 3 vacantes por ahí libres, pero eso no significa que estas personas están descartadas. Por eso digo, las organizamos, las clasificamos y entonces cuando cuando aparezca la oportunidad de una vacante, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que es lógico, ir a la base de datos que tenemos de tantos candidatos, ubicar quién tiene un perfil bastante cerca y contactarlo. Sería, por ejemplo, esa entrevista preliminar, ¿verdad? Tenemos por acá su síntesis curricular, tenemos una oportunidad en su área, el cargo sería tal, queremos saber si está interesado. Sí, estoy interesado. Segunda pregunta, ¿usted actualmente trabaja? Sí, yo estoy trabajando, pero es que aquí la gente es fea, es mala, no me pagan bien.
Bueno, esas son las cosas que muchos dicen. Ok, ¿cuál sería su aspiración salarial para esta posición? Fíjense que yo no le tengo que preguntar, ¿y cuánto le están pagando ahorita? No. Para esta posición que yo le estoy ofreciendo, para que participe, no es que ya se lo vamos a contratar, para que entre en el proceso, ¿cuál sería su aspiración salarial? Bueno, yo aspiro tanto, entonces yo ahí veo. Si está muy por encima, si está muy, o sea, está algo muy mínimo por encima que es posible que se maneje, y si está muy por debajo, eso también hay que revisarlo, porque no vaya a ser que sea una persona que no tiene una valoración completa de su posición, de su experiencia, o que simplemente esté buscando es para que el agua le baje y no le ahogue, está buscando lo que le den, y entonces esa persona puede ser problemática más adelante. Entonces, por eso es que el tema de preguntar cuál es su aspiración es fundamental. ¿Okay? Pero si estamos de acuerdo, Sofía, no es a diario que hacemos esto. ¿Okay? Y podemos replicar, o sea, capitalizar todos estos currículos. Creo que Sorgi levantó la mano también. Sí, muchas gracias. Bueno, más que pregunta, era un aporte con eso de las ferias de empleo. Creo que es más como una oportunidad para los jóvenes que tienen poca experiencia y de pronto, como usted dice, necesitamos como llenar un espacio o dar una oportunidad, pero ahí pues se puede ir valorando la posibilidad que tiene el muchacho o la necesidad que tiene la empresa, nada más como aporte. Gracias. No, estamos de acuerdo, Sorgi. Gracias por tu aporte. Mire, nunca está de más tener una base de datos. Yo he contratado a mucha gente con bases de datos sin ir a la prensa, sin ir a nada. Por supuesto, hay un poquito ahí también de causalidades, de que la persona está libre, de que encaja el perfil, de que vive en la zona, porque son varios factores que ustedes saben que siempre pueden interferir. Bueno, aquí, Sorgi, adelante. Ay, gracias. Solo con una consultita. Dígame. En el caso mío, yo trabajo en el área educativa y generalmente bueno, como es un cese, tenemos la oportunidad de seleccionar nosotros el personal. Nosotros, cada vez que llega alguien, una propuesta del Ministerio de Educación como para integrarse al equipo de trabajo, también lo hacemos pasar por una serie digamos, por un proceso de selección, aunque prácticamente el Ministerio de Educación lo está enviando. Pero como le Ajá. digo, como somos ese, como que tenemos esa oportunidad. Sin embargo, pues también cuando contratamos a alguien directamente nosotros, sin que sea alguien enviado del MINED, también hacemos un proceso de selección, pero dentro del proceso a la persona se le contrata como auxiliar, indistintamente cuál sea su área de trabajo o su capacidad o su oportunidad. Y trabaja más o menos, por lo menos un año como auxiliar y luego ya se le ubica en el puesto idóneo, como usted lo ha repetido en algunas ocasiones. Ahora, esto podría desanimar a las personas o podría ocasionar algún conflicto. Por mi experiencia hasta el momento nos ha funcionado muy bien. Y de hecho, ese año o el tiempo que se necesite como auxiliar, aprende mucho la cultura de la escuela, el trato con las alumnas, el ambiente entre compañeros, pero sobre todo pues la filosofía de la institución. Entonces, para mí ha sido la verdad, una oportunidad de verdad y una fortaleza ese tipo de proceso en la selección. No, estoy de acuerdo porque fíjate, tú lo has dicho, es parte de la filosofía, del marco filosófico, de la cultura. Se busca fortalecer que la persona se integre a la organización, porque integrarse a la organización no es solo hacer mi trabajo, es saber que estoy en un ecosistema donde soy arte y parte. Y sobre todo que al final de ese periodo del año se le cumple dándole el nombramiento bajo el cual se postuló. Entonces yo creo que eso no es ningún problema. Yo lo veo así
es una política de ustedes prácticamente como que en cualquier otra empresa se llama el periodo de prueba. Pues. Hay empresas que tienen un periodo de prueba de una semana, un mes, hay algunas que llegan a 3 meses, y en donde cualquiera de las dos partes, el trabajador o el patrono, en cualquier momento puede decidir no continuar y no hay, digamos, una afectación legal que deban cubrirse prestaciones sí, tipo prestaciones sociales, nada de eso. Entonces, comprendo que es parte de la cultura, y como tú dices, si les ha dado resultado, pues, ¿por qué cambiarlo? Tal vez en algún momento algún cargo, tal vez que posea, digamos, unas exigencias mucho mayores o más, donde se manejan riesgos, podría cambiar. Pero si así les ha funcionado, no creo que deba cambiarse. Ahora, si ustedes dicen, caramba, es que para los cargos de la línea o de la categoría o del nivel tal, nos está pasando que la gente, como tú dices, se está desanimando porque dice, pero yo me postulé para tal cosa entonces ahí es donde, cuando yo les decía ahorita en el cierre de contratación, se le presenta en selección, que se les hace la oferta y se le dice, esta es la oferta económica y esta es la oferta de servicio. Ahí en la oferta de servicio, yo le digo, usted se postuló para el cargo tal y ese es el cargo que estamos contratando, pero esta organización tiene como política que usted, por ejemplo, va a estar un año haciendo esto y esto, va a estar aprendiendo, va a estar formándose, va a estar integrándose, y al final del periodo del año usted va a recibir ahora su nombramiento como tal. Eso es una política, porque las políticas hay que tanto comunicarlas como cumplirlas, ¿verdad? Entonces, si eso lo hacemos, no debería haber ningún problema. ¿Ok? Muy bien, gracias. Siempre la orden. Bueno, ¿qué más? Bueno, esto ya lo hemos dicho de no aceptar. Entonces, bueno, solamente me quedo acá. Bueno, miren, me voy a quedar acá porque en la próxima sesión, esto lo vamos a seguir relacionando cuando entremos al tema de las entrevistas conductuales. Les quería comentar, ustedes saben que yo les he indicado que cada módulo tiene una evaluación y que cada evaluación se ha decidido dejarla hasta el 23 de abril, es decir, para que ustedes con tiempo puedan preparar sus aportes, ¿verdad? Ya tienen el primer evaluación, que es un ensayo general sobre lo que vimos en las 2 primeras clases, qué enfoque le dan ustedes para hoy en día tener una administración adecuada. Ahí ustedes se van a nutrir de diferentes formas, materiales, y van a presentar un ensayo, 2 páginas. El que quiera escribir más, yo lo leo con todo gusto, pero con 2 páginas creo que es suficiente para esbozar la idea que ustedes quieran, más allá de una carátula, una portada, ¿ok? Es individual. Para este módulo 2 que estamos comenzando hoy, se lo quiero decir yo desde ahorita para que vean. ¿Cuál va a ser nuestro proyecto del módulo 2? Va a ser que ustedes van a diseñar una entrevista conductual por competencia. Por eso, la clase el material ya lo tienen en la plataforma, pero la clase, así como la de hoy, la del próximo sábado, va a ser exclusivamente cómo llevar a cabo una entrevista conductual por competencia, desde la preliminar hasta la entrevista por competencia. Entonces, cuando veamos eso, ustedes van a preparar, yo les voy a dar un cargo, yo les voy a decir, bueno, mire, ustedes tienen que contratar a un analista de atención al cliente, a un cajero de un banco, ustedes tienen que contratar a la persona que atiende el despacho de carga, es decir, el despacho de la entrega de materiales. Ahí vamos a ver el que más. Sin embargo, como queremos que ustedes se lleven herramientas, si usted me dice, mira, Roberto, yo lo quiero hacer en mi empresa para el cargo tal, para mí es transparente.
porque la idea es que esto le sirva en su vida profesional. Entonces, si me dice, mira, Roberto, tú nos diste un ejemplo, vamos a hacer para una secretaria, pero es que mira, yo quiero aprovechar de hacer mi proyecto para contratar a un programador de sistema. Pues hágalo, no hay problema. Solo que lo haga como una entrevista conductual. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a diseñar las preguntas. Entonces, ustedes van a aprender el día sábado, si Dios quiere, que hay preguntas del bloque inicial, preguntas referidas a la experiencia, preguntas referidas a la formación académica, preguntas referidas a temas conductuales, preguntas referidas a situaciones críticas. Todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, así ustedes van a poder preparar su entrevista y eso les va a servir simplemente para cualquiera. Ustedes lo que van a entonces a cambiar el cargo. O sea, si aquí le pregunté esto, le pregunto esto. Pero esa es la idea. Y en la tercera sesión, porque acuérdense que vamos a tener 3 sesiones para este módulo, vamos a ver, se van a llevar una herramienta. La herramienta es una matriz en Excel que ya yo tengo elaborada, que se llama Riesgos en la contratación de personal. Entonces yo le voy a entregar una serie de riesgos y una serie de elementos que hay que tomar en cuenta para que a ustedes les sirva de insumo a la hora de contratar a alguien, ver si la contratación está ahí bajo ese precepto y se le convierte en un riesgo y cómo manejar el riesgo. Porque yo le presento el riesgo y cómo manejarlo. Por ejemplo, hacer una búsqueda apresurada. Hacer una búsqueda sin que la descripción del cargo esté actualizada. Hacer una búsqueda para incluir a un familiar de un trabajador. Hacer una búsqueda que tenga como condición que la persona va a trabajar fuera de la ciudad. Entonces se presentan problemas de cómo lo monitoreo, cómo lo superviso, etc. Entonces, esa herramienta se las van a llevar. Entonces, yo le voy a explicar una serie de riesgos que yo coloco. Ustedes pueden construirla, pueden seguirla ampliando. Esa es la frase. Yo la construyo, ustedes la pueden seguir ampliando, pero van a aprender todos los pasos que hay que seguir cuando una contratación sin tener un orden nos puede generar un riesgo y evidentemente el riesgo se va a ver hecho realidad estando ya la persona trabajando y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver allí. ¿Ok? Ok, excelente, Jennifer. Sorgi levantó la mano, adelante. Sí, muchas gracias, licenciado. Fíjese que a mí me surge la inquietud, la verdad que no me he dado cuenta si es parte del programa, pero sí me gustaría que tal vez, o más bien mi necesidad también viene por el lado de cómo acompañar el teletrabajo o el trabajo en línea y cómo poder supervisar de alguna manera sin que la persona se sienta presionada, porque como cuando es el trabajo 100% en línea, pues se tiende a, bueno, por lo menos a mí me ha pasado, no encuentro otra manera realmente. Tiendo a pedir constantemente con pruebas, ¿verdad?, de ese trabajo. Entonces, a mí me gustaría o me serviría un montón si usted o nos compartiera algunas técnicas de la supervisión o más bien el acompañamiento del trabajo virtual o el teletrabajo. Sí, fíjate, bueno, Sorgi y colegas, esto lo podemos profundizar cuando estemos viendo el módulo de evaluación del desempeño como proceso, ¿verdad? Porque ahí tú estás haciendo tú monitoreas para evaluar resultados, pero como eso lo vamos a ver en el módulo 4, yo lo que les puedo hacer es adelantar y alojar en la plataforma un documento con las recomendaciones preliminares a que lleguemos a ese módulo, sobre, digamos, algunas técnicas para medir el avance, el desempeño o el cumplimiento de las actividades o tareas asignadas a un trabajador o a un grupo de trabajadores que está de forma remota. Entonces, eso lo puedo hacer, tal vez mañana lo podría alojar porque yo lo tengo. Solo les voy a adelantar algo.
cuando alguien está trabajando remoto, y hoy en día con la situación del problema de salud pública mundial que tenemos, ya es normal, hay que generar un o sea, hay que preparar unas cosas, ¿verdad? Entonces, les voy a indicar cuáles son las cosas que se deben tomar en cuenta antes de darle el visto bueno de comenzar a trabajar en la casa. 2, ¿cómo vamos a medir el desempeño de la persona? Y para medirlo, debemos tener claridad y actualizada la descripción del cargo. Y número 3, ¿qué indicadores o qué KPI debemos manejar para medir el desempeño de esa persona? ¿Verdad? Porque vamos a pensar que está en la casa porque la condición del trabajo le permite producir desde casa, ¿verdad? No es por ejemplo, como que yo soy un operador de un montacargas, sí, pero como opero el montacargas de mi casa. Tengo que ir a la oficina, ¿verdad? A la fábrica. Ahora no, yo soy un analista, soy un programador, soy un vendedor, tal vez, soy una persona que está en un escritorio, entonces pues se justifica que pueda hacer cosas remotas, pero hay que generar un un durante y un después. Entonces, en ese pre son las condiciones, en el durante es qué le voy a medir, qué me va a entregar, y en el posterior serían los indicadores. Entonces, pues me comprometo a dejarle eso escrito, alojarlo en la plataforma y a avisarle por el WhatsApp cuando ya esté, ¿ok? ¿Sí? Muchas gracias. Bien, excelente. Bueno, colegas, me pasé 5 minutos, pero creo que no hay ningún problema. Les agradezco el tiempo, la dedicación, las preguntas, opiniones, intervenciones. Igual que hice anteriormente, les voy a alojar la clase que se está grabando en el portal. Igualmente les voy a alojar mañana la primera clase, que fue bien general, bien introductoria, pero para que ahí la tengan, porque ahí les di la presentación del recursos humanos como socio estratégico de la organización. Cualquier pregunta, duda, comentario, saben que tenemos el chat, pueden hacerlo y con todo gusto y dentro de la brevedad que sea posible para mí, les daré respuesta. Así que muchas gracias, cuídense mucho, descansen y como siempre, vayan con Dios. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Muchas Cuídense. gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, Buenas noches. cuídense. Buenas Buenas noches. noches, feliz fin de semana. Igualmente, Buenas noches para todos, feliz fin de semana. igual, gracias. 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 Hasta luego, buenas noches.